¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 13:45. Bienvenidos un día más a Atlántico Noticias en este jueves 10 de junio y hoy nos queremos fijar en el inmenso contraste que se vive entre países en cuanto a la evolución de la pandemia. En Europa y en Estados Unidos avanzando en la vacunación, relajando medidas, y en la India situación crítica. Acaban de convertirse en el primer país del mundo que notifica más de 6.000 muertos por COVID en un solo día. Esta cifra se registró ayer en un país donde no logran doblegar la curva, donde no dan abasto ni con vacunas ni con la atención sanitaria. Mientras en Europa ya hablamos de planes de viajes para las vacaciones y la vacunación avanza a buen ritmo. Una pandemia de dos velocidades, como señaló esta misma semana la Organización Mundial de la Salud, y mientras se ha dado un paso adelante en el camino hacia la liberalización de las patentes, precisamente de las vacunas, para ayudar a los países con más dificultades. Isiar. Sí, Marta, y la Organización Mundial del Comercio pide que se negocie, abrir negociaciones en cuanto a esta liberalización de las vacunas. Solicitan al menos una exención temporal debido a la velocidad a la que se expanden las variantes tanto en la India como en el continente africano. En contra, la derecha europea, pero se valora que después de 11 meses se dé un paso más en esta materia. Mientras en la India apenas está vacunado un 5% de la población, en Europa ya los adolescentes comienzan a ser vacunados. Miguel Vega. Mientras que la Organización Mundial de la Salud sigue reclamando un reparto equitativo de las vacunas, Europa y América comienza a vacunar a los menores de 16 años. El objetivo de los países más desarrollados es conseguir inmunizar a los adolescentes antes de que comience el curso escolar en septiembre. Pfizer ya ha anunciado que su vacuna es efectiva y segura entre los menores de 12 a 15 años. Otras fórmulas estudian en estos momentos su eficacia ante esta población. Bueno, el presidente norteamericano Joe Biden ya anda inmerso en su gira por Europa, que ha comenzado en Reino Unido, 8 días, 3 países y muchísimos encuentros bilaterales, probablemente uno con Pedro Sánchez, y un objetivo claro en su primer viaje internacional: reforzar la alianza y dejar claro a Rusia y a China que Europa y Estados Unidos están estrechamente unidos, valga la redundancia. Y la Eurocámara aprobó una resolución en la que ha elevado el tono contra Marruecos, acusa a este país de usar a los migrantes, sobre todo a los menores no acompañados, como arma de presión política contra un Estado miembro, contra España. Las autoridades marroquíes ya han amenazado con congelar su cooperación con la Unión Europea por esta declaración. Y en Perú se tensa la situación por las denuncias de la candidata Keiko Fujimori de fraude electoral contra su rival Pedro Castillo. La candidata conservadora pide justicia, que se revise además hasta 500.000 votos de las elecciones. Y hoy les vamos a contar una historia que parece de otro siglo. Sara Rogel, una joven, acaba de salir de la cárcel después de pasar 9 años encerrada. Su delito: haber perdido a su bebé en un aborto espontáneo por una caída. En El Salvador, las mujeres que sufren interrupciones espontáneas de embarazo son condenadas por homicidio agravado, porque el aborto es delito en todos los supuestos. Sara fue condenada a 30 años que no ha llegado a cumplir y ahora está pidiendo justicia para muchísimas otras más mujeres salvadoreñas en la cárcel por un aborto. Y hoy desde junio muchos países están pudiendo disfrutar justo ahora de un eclipse total de sol. Se está viendo ese eclipse anular, por ejemplo, desde Canadá, es bien visible, también en su totalidad en Groenlandia y en Estados Unidos, en Nueva York. Ahí ven también cuando se apagaba un poco la luz. Luego vemos más imágenes de este fenómeno espectacular. Bueno, vamos ya con esa evolución de la pandemia, el análisis de las cifras sobrecogedoras que deja la India. Apenas en 24 horas se han producido más de 6.000 muertes y sí, una situación de auténtica crisis. Y así la India se convierte en el primer país en notificar más de 6.000 muertes en tan solo 24 horas. La mayoría de estos casos, de estos decesos, proceden de la zona norte, denominada como Bihar. Allí un tribunal pidió que se revisaran el número de estos fallecimientos y la sorpresa de pasar de 3.000 muertes notificadas a más de 6.000. Según las autoridades de esta zona, se deben a pacientes en aislamiento y también a pacientes en clínicas privadas de los que no se notificaron
fue su fallecimiento. Hasta el momento, hasta ahora, más de 360.000 personas han perdido la vida en la India y más de 29 millones han resultado contagiadas. Una situación que ya comentábamos es completamente opuesta a la que viven países con mayores ingresos, muchos de ellos incluso con inmunidad de grupo, llegando a iniciar y pensando en cómo organizar las vacaciones de verano. Así es, y en esta cuestión se ha dado un paso más. La Organización Mundial del Comercio ha decidido pedir que se inicien negociaciones para la liberalización de las patentes en estos países de bajos ingresos y que tan solo han recibido un 0,4% de las dosis distribuidas en todo el mundo. Además, también se va a negociar que puedan acceder a herramientas y terapias contra la COVID-19 y aunque aún existen diferencias entre la Unión Europea y estos países en vías de desarrollo, pues valoran que se haya dado un paso más en esta materia. ¿Cuál es la posición de nuestro país? Esto era lo que decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde el punto de vista multilateral, Argentina y España estamos defendiendo la liberalización de las vacunas, el que sean consideradas un bien público global y que en consecuencia se agilicen la distribución de las mismas, se aumenten las capacidades de producción al conjunto de la humanidad para poder vacunar lo más rápido posible a todas nuestras sociedades y con ello pues superar definitivamente esta calamidad que representa el COVID-19. Una pandemia que afecta mucho a Latinoamérica, donde está el presidente Sánchez. En Bolivia, por ejemplo, evoluciona de forma preocupante también, van aumentando los positivos, 400.000 acumulados y también los fallecidos. Se superan ya los 15.000 muertos. Santa Cruz y Cochabamba son las regiones más golpeadas hasta el momento por la pandemia. Se acentúa además por la falta de oxígeno medicinal en esta tercera ola. Las camas de las unidades de intensivos están a punto de completar su capacidad. Estamos muy atentos a Reino Unido porque allí se ha registrado la cifra más alta de contagios desde finales del mes de febrero, 7.500 casos en un día y por eso se quiere continuar con el plan de vacunación y la población está respondiendo, al menos es lo que aseguran las autoridades sanitarias que confirman que más de 1 millón de personas reservaron su vacuna en el tramo de 25 a 29 años, que es cuando se ha empezado a vacunar ahora, es la más alta que se ha registrado en un solo día. 28 millones y medio de británicos están inmunizados con la pauta completa, mientras que 40,7 han recibido la primera. That's right. I, David Hasselhoff, am supposedly a hero because of Baywatch and Knight Rider and the Berlin Wall, but I found freedom with vaccination. Bueno, ya lo han visto en plena forma. El actor y cantante David Hasselhoff animando a todos los alemanes a que se vacunen en la campaña impulsada por el Ministerio de Salud germano. El vídeo ha sido ya visto en Twitter por más de 200.000 personas y después de un comienzo lento de su plan de vacunación, el ritmo alemán ahora ya va aumentando. El 47% de la población ha recibido al menos una dosis. Nicolás Maduro quiere que a finales de verano entre el 50 y el 70% de la población venezolana esté completamente vacunada, pero las autoridades sanitarias lo ponen en duda porque dicen que el ritmo de vacunación es muy lento. Además, la media para esperar para vacunarse es de 6 hasta 14 horas, nos lo cuenta Adriana Núñez de Voz de América. Entre 6 a 14 horas aguardan los venezolanos para poder vacunarse en Caracas. Muchos de ellos han llegado de madrugada y se han traído sombrillas y sillas para hacer menos tediosa esta espera. La mayoría de los consultados por La Voz de América reclama que hay desorganización en las jornadas, pues no importa si se es anciano o joven, todos están en las filas en plena calle y sin distancia física. Algunos temen que al llegar su turno ya no haya vacunas disponibles. No, muy desagradado, todos aquí estamos muy mal, por supuesto, es un desorden total. Mucha desorganización, ¿sabes? Porque aquí debería haber una cola, ¿verdad? Para la tercera edad, las personas que están incapacitadas, con muletas, con bastones, con sillas de ruedas, y todo el mundo hace la misma cola, o sea, y llegas allá al final y creo que la separan, entonces debería hacerlo desde que están haciendo la cola, porque hay mucha gente mayor. La inmunización en Venezuela comenzó a finales de febrero y según el gobierno han llegado al país 2.730.000 dosis. El presidente Nicolás Maduro aspira a alcanzar el 50 o 70% de vacunados para agosto, pero los académicos y médicos venezolanos lo ven imposible, dado el lento ritmo de vacunación. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria.
Bueno, y en Colombia preocupa la ocupación hospitalaria, se hemos contado, y que aumenten los casos por las manifestaciones continuas que se viven en el país. Los sanitarios advierten de que este tipo de concentraciones masivas van a suponer un incremento, lo cifran en hasta un 37% en cuanto a los contagios. En el marco de las marchas en Colombia y el desmedido aumento de contagios por COVID, que a su vez mantiene a un 86% la ocupación UCI en el país, factores como nuevas variantes, aglomeraciones en distintos escenarios juegan un papel importante. Sin lugar a dudas, los fenómenos de orden público que han ocurrido en nuestro país han incrementado el número de contagios esperados. La falta de distanciamiento, las aglomeraciones, las marchas sin uso de tapabocas. Según evidencia en Estados Unidos, las aglomeraciones en el transporte público o en una marcha presentan el mismo nivel de riesgo de contagio si no se mantienen las medidas de autocuidado. Pero sobre todo están gritando, están marchando, están bailando y eso hace que las micropartículas viajen mayor distancia. Evitar las aglomeraciones es la primera y más importante recomendación que entregan los especialistas para disminuir las probabilidades de contagio. Y si se hace esta reactivación, donde no sumamos esta corresponsabilidad, la probabilidad de incremento o que se mantenga un pico epidémico es alta. Disminuir el número de eventos que ocurran, independientes si ocurren en el transporte público, en fiestas, en los domicilios o durante las manifestaciones. De todos depende superar la situación crítica en ese tercer pico de la pandemia. A una tercera ola se enfrentan los estados del sur de Estados Unidos y sus habitantes no se vacunan, lo dicen las autoridades de salud. Las tasas en esos estados son bajas y arriesgan la tendencia positiva del resto del país. La negativa a la vacuna pone en vilo, de hecho, esa meta fijada por Joe Biden de alcanzar un 70% de inmunizados para el mes que viene, para el 4 de julio. El sur de Estados Unidos podría enfrentar una nueva ola de contagios durante el verano debido a una tasa de vacunación muy baja entre la población de los estados sureños. De hecho, mientras en el norte estados como Nueva York o Massachusetts ya lograron el objetivo de vacunar al 70% de los habitantes, en 15 estados del sur como Luisiana, Georgia y las Carolinas, menos de la mitad de los adultos recibió una dosis de vacuna. En Mississippi, por ejemplo, solo el 34% de las personas se vacunó. Los expertos afirman que una posible ola no debería ser tan grave y llenar los hospitales como en el verano pasado, gracias a los mejores tratamientos y el hecho que ya una parte de la gente se vacunó. Pero los no inmunizados podrían igualmente enfermarse y morir, también entre los jóvenes. Entonces, si bien estoy emocionada por lo que está haciendo Massachusetts, espero que ahora podamos usar el poder que tenemos y la fuerza que tenemos para salir de esta crisis para realmente dirigirnos hacia diferentes estados. En particular, una drástica reducción del número de vacunas suministradas en Estados Unidos, menos de 1 millón diario en comparación con el pico de 3,5 millones de abril, podría amenazar el objetivo del presidente Biden de vacunar el 70% de los estadounidenses para el 4 de julio. Te quedas con un grupo que puede necesitar mensajeros de confianza que salgan y expliquen por qué es fundamental para ellos y para su familia. Mientras las encuestas revelan que 1/3 de la población no tiene planes inmediatos de vacunarse, el número de nuevos contagios en Estados Unidos sigue bajando, al mismo tiempo que el porcentaje de pruebas diarias se redujo drásticamente. Por eso los expertos afirman que lograr una inmunidad de masa ahora sería crucial para evitar un resurgimiento del virus en el próximo invierno. Los franceses siguen disfrutando de los beneficios de la desescalada en ese país. Después de 7 meses cerrados, ha reabierto ya el interior de la restauración. Los clientes deben tener el máximo cuidado hasta que les sirvan la comida con mascarilla. Al entrar deberán mostrar código QR para garantizar el rastreo ante posibles infecciones. La tercera ola de contagios bloqueó por completo la economía de ese país en abril, cuando los hospitales llegaron al 90% de ocupación de pacientes COVID. Es el Teatro Bolshoi de Moscú, en Rusia. Un año cerrado, pero por fin ha vuelto a abrir sus puertas y lo ha hecho para celebrar pues, los conocidos como Oscar del ballet. A las tablas del escenario se subieron los primeros bailarines en más de año y medio. Dani, uno de los miembros del jurado, se mostró optimista y dice que es hora de que el mundo pueda seguir adelante. Poco a poco se vuelve a la normalidad y muchos países, ya comentábamos, están estableciendo ya los calendarios para vacunar a los adolescentes a partir de 12 años. En España se puede llevar a cabo, si los planes se mantienen, incluso antes de que comience el curso escolar. Miguel Vega.
Las farmacéuticas siguen avanzando en sus ensayos sobre la efectividad de las vacunas. Tras demostrar su efectividad en los adolescentes, ahora Pfizer comenzará un estudio en 4.500 niños para conocer la eficacia de su fórmula. Se realizará este verano y los participantes recibirán una dosis de entre 5 a 11 años y se realizará en España, Finlandia, Polonia y Estados Unidos. Se espera tener los resultados en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. De esta manera, la compañía estadounidense sigue con sus ensayos en menores de 18 años. Algunos países de altos ingresos están empezando a vacunar a niños y adolescentes, mientras que los trabajadores de la salud, personas mayores y grupos de riesgo de todo el mundo siguen sin vacunarse. Pfizer ya demostró la efectividad de su vacuna en los adolescentes de entre 12 y 16 años y ya está siendo utilizada en Estados Unidos, Chile y Canadá. Esta misma semana en el continente europeo han comenzado a inocular esta fórmula en Polonia y en Alemania el 7 de junio y el 15 de junio comenzarán en Francia. En cambio, la Organización Mundial de la Salud sigue reclamando que se envíen estas dosis a los países más desfavorecidos. Los países de ingresos más altos representan el 15% de la población mundial y tienen el 45% de las vacunas del mundo. En cambio, los países de ingresos bajos y medios representan casi la mitad de la población mundial y solo han recibido un 17% de las vacunas. Por tanto, la brecha es enorme. Pero Pfizer no es el único suero que está en estudio y podría ser utilizado para inmunizar a la población joven. La Agencia del Medicamento Europeo está evaluando en estos momentos la fórmula de Moderna para inmunizar a la población de entre 12 a 16 años. Fuera del continente europeo, en China se ha comenzado a vacunar a este grupo de edad con la vacuna de Sinovac, una vacuna que ha recibido la autorización de la Organización Mundial de la Salud. La siguiente candidata que podría recibir esta autorización por su regulador de la vacuna sería la vacuna rusa Sputnik V, que comenzó a principios de año los ensayos en este grupo de edad. El Ministerio de Sanidad y las comunidades por fin llegaron a un acuerdo, lo hicieron ayer, para que puedan las comunidades eliminar las restricciones a la hostelería, pero también ampliar el horario del ocio nocturno si su situación epidemiológica se lo permite. Las comunidades podrán eliminar las restricciones a la hostelería y ampliar el horario del ocio nocturno si su situación epidemiológica lo permite. Así lo han acordado el Ministerio de Sanidad y las comunidades por unanimidad en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Solo Euskadi no ha participado en la votación porque, como ya anunció, tienen sus criterios y medidas. Tras la revisión del documento acordado hace 7 días, que contó con las críticas de varias comunidades y el voto en contra de Madrid, Andalucía, Murcia y Galicia, desaparecen del documento inicial las medidas relativas a la hostelería. Las del ocio nocturno y eventos multitudinarios no ordinarios pasan a ser recomendaciones en lugar de obligaciones. El resto queda como estaba. Y es que la salida tiene que ser conjunta, una salida consensuada, una salida acordada, porque la sociedad nos estaba pidiendo esto y la imagen de división no ayuda. Si entramos juntos en esta crisis, salimos juntos de ella, de esta crisis, todos juntos. El escrito anterior contemplaba restricciones de horarios al ocio nocturno, que solo podía abrir hasta las 2 de la mañana en los territorios con más baja incidencia, y a la hostelería, que podía hacerlo hasta la 1, medidas que dejarán de ser obligatorias una vez que el BOE publique el nuevo documento. El Ejército, en coordinación con los servicios médicos de la Federación de Fútbol, va a ser el encargado de vacunar, además con la suero de Pfizer, a la plantilla de la selección española, que están convocados para la Eurocopa. La selección va a ser vacunada tras el positivo de 12 de sus jugadores, aunque uno de ellos, el de Llorente, podría ser falso positivo. Según el Ministerio de Salud, se ha aplicado el mismo protocolo que con el equipo olímpico que va a Tokio para los Juegos. Lo hemos hecho igual que lo hemos hecho con nuestras selecciones olímpicas y vamos a vacunar a todos nuestros futbolistas de la selección española. Una decisión tremendamente importante, una decisión necesaria. Sí nos parece que es una decisión importante. Hablar de la campeona del mundo o hablar de la selección de nuestro país que representa a España, que ha sido campeona en varias ocasiones de la Eurocopa, una competición internacional, ¿no es importante? Sí es importante. Bueno, hablando de vacunas, van a ver la sorpresa que se llevó una mujer, es colombiana, tenía 70 años y reside en Bogotá. Cuando fue a vacunarse, se dio cuenta de que alguien se había vacunado en su lugar, suplantando su identidad. Y no es la única irregularidad
que se detecta en ese país. Rosalía Duarte, de 70 años, tenía programada su cita para recibir la vacuna contra el COVID-19 el pasado 24 de mayo a las 4:20 de la tarde en Bogotá, pero resulta que a lo que la funcionaria pueda meter los datos a la base de datos, se encontró que ya había otra persona vacunada con el nombre de ella. Ante esta sorprendente notificación, la familia de doña Rosalía investigó sobre la persona que había recibido la vacuna, que era para su mamá. La señora tiene 76 años y fue vacunada en la nueva EPS de Barranca Bermeja. Mi mamá tiene 70 años, ella nació en 1951, el 28 de abril. Eso es lo que cambia, las edades, pero el número de cédula y el nombre sí es lo mismo. Me siento con miedo y afectada debido a la suplantación de la cédula. No he podido obtener mi vacuna. Nueva EPS procedió a realizar la solicitud de corrección y descarga del documento del aplicativo mencionado ante el ente competente, y tan pronto se actualice dicha solicitud, la compañía garantizará la programación y respectiva aplicación del biológico. En tanto, la Contraloría General emitió 4 alertas sobre el Plan Nacional de Vacunación. 328 personas que, estando priorizadas en la plataforma Mi Vacuna, tienen presuntamente más de 120 años. Asimismo, encontramos 110 personas que, habiendo fallecido antes de dar inicio al Plan Nacional de Vacunación, en febrero del presente año, se encuentran, según la Registraduría Nacional, fallecidas antes de esta fecha. También encontraron que 35 personas que recibieron la primera dosis y posteriormente fallecieron por causas naturales no asociadas al biológico aparecen en sistema como si hubieran recibido la segunda dosis. Bueno, y aquí en Canarias estamos pendientes de ese certificado COVID de la Unión Europea que ya va a empezar a funcionar el 1 de julio, un pasaporte que acredita que una persona está vacunada, con la pauta completa, que ha superado una enfermedad o que dispone de una prueba negativa. Y se obtiene de una manera fácil, se lo vamos a recordar accediendo a la página web del Servicio Canario de la Salud o a su aplicación y pinchando la pestaña Mi Historia. Es necesario, por un lado, contar con el certificado digital que pueden obtener presencialmente la agencia tributaria, también el número PIN, la clave que se obtiene presencialmente o vía telemática en la agencia tributaria. Y a través de un usuario y contraseña que se facilite desde el centro de salud al que se esté adscrito. No es un trámite complicado y muchos se lo han descargado ya. Vas más tranquilo y supongo que te pondrán menos trabas en cualquier otro sitio. Por tenerlo, todo lo que esté documentado no viene mal, ¿no? Sobre todo para viajar, dependerá de para lo que te lo pida. Creo que es interesante el tenerlo para los que quieren viajar. Bueno, el embajador británico Hugh Elliott ha dicho en una entrevista que su país tiene previsto estudiar la situación de Canarias junto a la de Baleares por separado para la próxima revisión del certificado COVID. Elliott ha indicado que en principio se va a atender la solicitud de los gobiernos, tanto de España como de los Baleares, con los que tienen una comunicación muy buena para catalogar a las islas por separado, pero que en la práctica habrá que ver también la situación sobre el terreno y lo que digan los científicos. Todo el conjunto español se mantiene en color ámbar dentro del semáforo británico. Ya saben, esto supone que los turistas tienen que someterse a una cuarentena de 10 días al regreso. Hemos recibido una petición de parte de los gobiernos de Canarias y de Baleares, los dos archipiélagos, para considerarles como regiones. Y eso hemos aceptado ese análisis y les estamos analizando como regiones. Los vamos a estudiar por separado, entonces en teoría, pero en la práctica habrá que ver la situación sobre el terreno y la evaluación de los científicos cuando sea el momento. Bueno, pues en una semana se tomará esa decisión. Vamos a hablar hoy con Noemí Hernández, que es periodista, que reside habitualmente en Londres, y con ella queremos hablar de varios asuntos que tienen que ver con Reino Unido. Noemí Hernández, bienvenida un día más. Hola, ¿qué tal, Marta? Gracias. Bueno, hemos escuchado al embajador que por lo pronto se plantea revisar específicamente el caso de Canarias, de Baleares también, pero nos interesa el de Canarias. Esto es importante para Canarias y también para los británicos, que hemos visto un tanto desanimados por no poder viajar fuera, ¿no? Bueno, un tanto es poco que decir, están realmente preocupados porque estaba llegando ya la fecha, hablamos la última vez, de poder viajar por fin y realizar las vacaciones, especialmente para las familias, y con todo lo que ha estado ocurriendo, sobre todo en el caso de Portugal y las imágenes que han llegado de los turistas tener que salir corriendo, dejar sus vacaciones a la mitad para tener que volver antes de empezar la cuarentena, ha sido, imagínate, llenar de desesperanza de alguna manera a todos los que están esperando tener un verano de normalidad.
Efectivamente, y esto además no solo ha provocado la protesta, evidentemente, de esos turistas que tenían que volver para no hacer cuarentena, sino también del propio sector turístico británico, Noemí, que ha visto cómo se le caía toda la oportunidad, que también hay sector turístico muy importante, además que en un país como Reino Unido. Efectivamente, y de hecho vemos ahora muchísimas campañas de marketing intentando crear esa confianza en que están dando opciones para hacer nuevos bookings, de que no van a perder su dinero ante el temor de que empiecen a haber muchísimas cancelaciones, y de hecho que la gente que estaba esperando a que el 21 de junio volvieran pues a salir en verde los destinos preferidos como Canarias, por ejemplo, pues ese miedo de ver que de repente puedes pasar del verde al ámbar hace que las compañías se planteen, bueno, la gente ni siquiera va a hacer un booking, no van a planear ninguna vacaciones y se van a quedar en casa. Imagínate las pérdidas para el sector. Claro, esa es la cuestión, porque también se ha hablado, algunos apuntan a que esto se trata también de una estrategia del propio gobierno británico, en tanto cuanto de esta manera se intensifica el turismo interior y se recupera la economía, ¿no? Pero es un problema para toda la sociedad en general. Sí, efectivamente, y de hecho hay mucho en entredicho en cuanto a este toma de decisiones, cómo se están tomando. Por ejemplo, con el tema de Portugal, una de las razones que argumenta el gobierno de Johnson es una variante de Nepal que dicen que es arriesgado por el contacto de Portugal con esta variante. Sin embargo, incluso la Organización Mundial de la Salud todavía no lo reconoce como tal, esta variante o mutación del virus, y habla de un número muy pequeño, con lo cual hay poca transparencia en cómo se están tomando las decisiones, y la gente, pues al ver que ni siquiera está claro cuando un destino pasa de ser un destino en verde a un destino en ámbar, pues imagínate el caos en general, y por supuesto lo que se piensa que la razón está detrás de ahí es proteger la economía y que el dinero que los británicos tienen destinado para las vacaciones de 2021 se hagan lo que llaman ellos el staycation, que es el quedarse en casa para tomar vacaciones. Bueno, a ver si pueden llegar a Canarias. El caso es que sí que están muy preocupados por algo que está ocurriendo de verdad, que es esa variante Delta, que evidentemente no está provocando colapsos en las UCI, pero sí que está siendo altamente contagiosa, y eso puede dar al traste con esa esperanza de esa apertura del 21 de junio. Puede incluso retrasar esa desescalada tan esperada. Casi ya es que empezamos todos a pensar qué es lo que va a ocurrir. Si empezamos a leer los diarios británicos e ingleses en este momento, la pregunta es ¿dónde puedo irme de vacaciones? Bueno, pues se dice que es turismo interior, ¿no? Que es seguro hacerlo en Inglaterra, en Escocia o en Gales, pero ya que nombras esta variante, el hecho del lazo tan estrecho que existe entre India, la variante Delta, y el Reino Unido hace que incluso dentro del Reino Unido hayan 8 ciudades que están bueno, pues hay que tener mucho cuidado si tú quieres viajar a ellas. Se recomienda no ir porque la población de origen o con mucho contacto indio es tan grande que el número de personas que tienen el virus y con esta variante es bastante alto, y se recomienda no ir. Así que imagínate pues todas las ramas que tiene esto, ¿no? Efectivamente, pues estaremos muy atentos a lo que ocurre en Reino Unido, porque a Canarias le va mucho en que decidan finalmente, pues aunque sea tarde, pues abrir esa ruta hacia Canarias. Noemí Hernández, un placer contar contigo un día más. Muchísimas gracias, Marta, y ojalá que todo sea para que las próximas semanas Canarias por lo menos consiga ese semáforo en verde para que puedan recibir a todos los británicos que de verdad están deseando poder pasar el verano en las islas. Bueno, lo contaremos y lo hablaremos contigo. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, hoy una noticia de hoy, porque hoy jueves 10 de junio hay un eclipse de sol, está teniendo lugar, de hecho, en este momento, y está siendo visible como anular completo, por ejemplo, al noreste de Canadá. Desde Canadá se captaba esta imagen, también se ha visto de forma completa en partes de Norteamérica, en Nueva York, en Groenlandia, en el Océano Ártico y en el noreste de Rusia. En España se ha podido percibir, pero de forma muy parcial. Y esto es una imagen en directo que estamos captando también desde Canadá, que es de donde mejor se ve este eclipse que se va formando. Y ven que está a punto de quedar completamente cubierta por la silueta de la Tierra, pues el Sol, un eclipse anular que será visible de forma completa desde Canadá. Esto es Ontario, desde donde se está captando esta imagen en directo.
Bueno, vamos con otras noticias del día. Les contamos que el cantante flamenco Diego El Cigala ha sido detenido por un presunto delito de violencia de género. Está en estos momentos en una comisaría de policía de la capital. Los hechos se produjeron en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Este es el momento en el que el artista salía de la comisaría tras declarar. Ha sido detenido en un hotel de Madrid. No es la primera vez que Diego El Cigala es detenido. En 2014 fue condenado por amenazas a una azafata de vuelo. Entonces se le impuso una pena de 4.000 euros por los daños físicos que llegó a sufrir la mujer en pleno vuelo. Vamos a contarles la historia de una joven salvadoreña que ha logrado la libertad después de estar 9 años en la cárcel. Se llama Sara Rogel, es de El Salvador, y allá un juez la condenó a 30 años de cárcel porque sufrió un aborto espontáneo tras una caída. En El Salvador el aborto está totalmente prohibido en cualquier supuesto, incluso aunque el embarazo suponga un riesgo para la vida de la madre. Tras casi 10 años, Sara Rogel queda en libertad, una joven salvadoreña sobre la que pesaba una condena por interrumpir su embarazo, algo que en El Salvador supone infringir una prohibición, el derecho a abortar. Fue algo muy difícil porque un accidente le dio vuelta a mi vida de una manera muy grande. Fue en octubre de 2012. Estaba embarazada, pero una caída accidental le produjo hemorragias y un aborto espontáneo, la pérdida del feto antes de la semana 20 de embarazo. Yo amaba a mi bebé y por una caída yo perdí a mi bebé. Y fue el perder a un hijo el motivo que la condenaba a 30 años en la cárcel, de los que ha cumplido 9. El pasado enero, un juez decreta su libertad, eso sí, condicional. Yo no soy un peligro para la sociedad y yo así sé que también mis compañeras que se han quedado allá tampoco son peligros para la sociedad. Así que yo exijo justicia para ellas y que ellas puedan tener esa libertad como yo hoy la tengo. El Salvador es uno de los países con las legislaciones sobre aborto más duras en el mundo. Las penas alcanzan no los 30, sino los 40 años de cárcel y no se permiten excepciones, ni siquiera por violación o si supone un riesgo para la vida de la madre. Pues ahí ven, por un lado, tan lejos de las políticas que respetan los derechos de las mujeres y por otro tan cerca de la última tecnología, porque precisamente El Salvador se convierte en el primer país del mundo que adopta el Bitcoin como moneda de curso legal después de que su Congreso lo haya aprobado. La propuesta fue de su presidente, de Nayib Bukele. Van a adoptar esa criptomoneda, van a ver el momento de la votación. La medida se toma para ayudar a los salvadoreños que viven en el extranjero a enviar remesas de regreso a casa. Además, el dólar estadounidense también continuará como moneda de curso legal. La Eurocámara ha aprobado una resolución en la que eleva el tono contra Marruecos. Acusa a ese país de usar a los migrantes, sobre todo a los menores no acompañados, como arma de presión política contra un Estado miembro. España, las autoridades marroquíes ya han amenazado con congelar su cooperación con la Unión Europea por esta declaración. El ministro de Exteriores marroquí asegura que la crisis entre ambos países continúa porque siguen sus causas profundas y acusa a España de desviar la realidad de la crisis. En la percepción de Marruecos, la crisis es bilateral y la europeización es una huida hacia adelante, una manera de desviar la realidad de la crisis, que es una crisis relacionada con actos y una actitud. Continúa el recuento en Perú y las acusaciones de fraude por parte de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Ya están casi el 99% de los votos escrutados y la candidata conservadora pide que se anulen 200.000 votos porque dicen que ha habido fraude en esas mesas electorales. Y a esto ha respondido el candidato Pedro Castillo de Perú Libre, que rechaza estas acusaciones. Muchos peruanos han salido a la calle para apoyar al socialista cuando queda ya menos para conocer el resultado final, que en principio da la victoria a Castillo. Y esta es una semana muy importante para las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Joe Biden está de visita por primera vez en el continente europeo como presidente norteamericano. Una cita muy relevante, no solo por la crisis sanitaria, también por lo que pueda acordar en el encuentro con el presidente Putin.
Su primer viaje al extranjero como presidente norteamericano tiene como destino Europa. La primera parada de Joe Biden, Reino Unido. Y no es algo casual. Se busca fortalecer la alianza entre países del Atlántico antes de visitar a su homólogo ruso, Vladimir Putin. Para decirle lo que quiero hacerle saber, dice, los temas encima de la mesa, Navalny, el denominado secuestro a un periodista bielorruso, pero también los hackeos a oleoductos o empresas cárnicas. Son algunas de las discusiones, pero no se prevé ningún avance. Le comunicaremos que habrá consecuencias por violar la soberanía de las democracias en Estados Unidos, en Europa y en cualquier lugar. Serán 8 días de una apretada agenda. Asistirá a la cumbre del G7, donde las prioridades pasan por el cambio climático y la pandemia. Por cierto, se espera que a lo largo de este jueves anuncie en ese encuentro la compra de 500 millones de dosis de Pfizer, que serán donadas sobre todo a quienes más lo necesitan. Y antes de subirse este miércoles al avión presidencial, una cigarra de gran tamaño se posó en el cuello de Biden. Reaccionó en tono de broma: cuidado, me acaba de pillar una, dijo mientras se la retiraba del cuello. Es solo una anécdota, pero las cigarras, que las hay a miles, llegaron a retrasar el vuelo de los periodistas que acompañaban a Biden en el viaje. Ya les decimos, a Biden le llegó solo una al cuello. Una de las millones de cigarras rojas las han visto, que llevan 17 años bajo tierra, como lo oyen, y ahora están saliendo poco a poco a la superficie para aparearse tras completar su ciclo de maduración. Un fenómeno muy llamativo tras la eclosión cada 17 años, que siempre provoca muchísima expectación en la costa este, sobre todo. Y muchos optan directamente por comérselas, porque es un insecto muy apreciado en el mundo de la cocina. Los reposteros aprovechan la abundancia de estas cigarras, ya decimos que las hay a millones, para ofrecerlas como manjar recubierto de chocolate. La dueña de la tienda dice que los pedidos se le disparan y que tiene hasta lista de espera. Fíjense en el susto que se llevó en plena selva en Sudáfrica un transportista de combustible. Este elefante se siente amenazado y ahí ven, embiste el coche y lo desplaza durante varios metros. El vídeo fue grabado por la cámara que tenía el conductor en el cuadro del vehículo. Según ha explicado, el hombre se detuvo con distancia al ver que cruzaba una manada por la carretera. El conductor no quiso bajarse de la camioneta y fue rescatado por los guardaparques. Según los guardas, el animal se estaba defendiendo a su manada. Y este animal, ahí lo ven, lo que defiende es la caja registradora de una tienda en Turquía, una ardilla que fue encontrada por el dueño del local hace 3 meses. Según el hombre, este animal no permite a nadie que se acerque a las ganancias del negocio. Tiene una lesión en una pata y no sabemos si cuando se recupere querrá volver a su hábitat natural. Bueno, vamos a irnos ya y nos vamos con música del cantante Rod Stewart, que tal día como hoy, un 10 de junio, publicaba un álbum titulado Body Wishes. Vamos a irnos recordando uno de sus temas más conocidos. Baby Jane, lo han reconocido uno de los grandes éxitos de Stewart. Nos sirve para decirles adiós. En nada, Telenoticias Primera Edición con todas las noticias de las islas. Nosotros les esperamos mañana. Feliz jueves.